seremos protagonistas. Y para poder entender el panorama profético del tiempo del fin, necesitamos entender el principio. Por eso estuvimos viendo algunos temas que tuvieron que ver con el plan de la salvación. Nuestro tema de hoy se titula El itinerario de Dios. Las profecías son todos aquellos eventos reales, todos aquellos eventos literales que son anunciados con suficiente anticipación, algunas con miles de años, mostrando a través de símbolos el proceso de la salvación. La salvación no es un acto instantáneo. La salvación es un proceso, paso a paso. Pero esos pasos necesitan ser dados. El hecho de que sea un proceso no significa que amerite aplazamientos. Nosotros, cuando construimos, la construcción es un proceso. Pero el hecho de que sea un proceso, yo no me puedo apresurar en la etapa de la cimentación, porque de esa etapa depende la estabilidad a largo plazo de nuestra obra de construcción. Entonces, como es un proceso, yo me voy a apresurar y hago la cimentación rapidito, incompleta, no permito que fragüe, que el cemento y el hierro que están allí en esa parte subterráneas, zapatas, columnas, pilotes, porque como es un proceso hay que darle rápido. Imagínense, les voy a poner un ejemplo de lo que es el proceso. Al Titanic no lo hundió el iceberg. El Titanic llevaba 2.400 pasajeros. Hoy en día hay cruceros de 6.000 pasajeros. El triple del Titanic. ¿Qué le pasó al Titanic? El Titanic estaba destinado a hundirse desde que lo estaban construyendo. En aquel tiempo, 1908, el Titanic se hunde en 1912. Pero en 1908, cuando lo comenzaron a construir en aquel astillero en Belfast, Irlanda, la industria siderúrgica, la industria del acero, estaba en sus inicios. No estaba tan desarrollada técnicamente como hoy, y el acero es un material compuesto. El acero es producto de la aleación de hierro y carbón. Ellos importan hierro, importan carbón y allí lo someten en unas calderas, y la correcta combinación de las proporciones, cuánto porcentaje de hierro, cuánto porcentaje de carbón, dará unas planchas de acero lo suficientemente resistentes. Pues resulta que la aleación que se estaba usando en 1908 entre carbón y hierro producía una plancha de acero que, al ser sometida a muy bajas temperaturas, o sea, temperaturas gélidas, heladas, se volvía quebradizo. Si el Titanic hubiera navegado por el Caribe, todavía estuviera navegando, porque eran aguas cálidas. Pero la ruta del Titanic era por el Atlántico Norte, y las aguas estaban temperaturas árticas. Por eso había iceberg en el camino, témpano de hielo. Cuando el Titanic trata de esquivarlo, pasa por un lado,
la parte de abajo que estaba sumergida rayó a lo largo toda la zona de estribor y creó una brecha que, ¿por qué decían que el Titanic no se podía hundir? Porque el Titanic fue el primer barco en ser construido con dos cascos, un casco interno y un casco externo. Si se rompe por fuera, queda el de adentro. Y esos tenían compartimientos. Así que se rompió, solo se llena el compartimiento de ahí. No se hunde todo. Pero como el iceberg lo cortó, se llenaron muchos, más de los que él podía resistir. Entonces la verdadera causa del hundimiento del Titanic estuvo desde el principio, por la calidad del acero con que fue construido. Por eso cuando él se pone de cabeza, ¿qué hace? Se parte en dos, se quiebra. Así que el proceso estuvo mal desde el principio. Si las láminas de acero hubieran sido resistentes como las de hoy en día, golpea el iceberg y el iceberg le rayaría la pintura nomás. Entonces, los procesos se tienen que hacer todos los pasos. Y en el caso del Titanic, el paso de la aleación con que construyeron las láminas de acero para hacerlo ya estaba malo. Y eso condenó la nave y las vidas de los pasajeros a la muerte. La salvación es un proceso. Y Jesús dijo, tengo que morir. Pero ese no es todo. Ahora me tengo que ir. Y cuando me vaya, tengo que hacer la otra parte del proceso allá arriba. ¿Qué está haciendo Él por nosotros ahora? Intercediendo. Morir solamente por nosotros no era suficiente. Eso es una parte del proceso. Me es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Voy a prepararles lugar. Así como Jesús está cumpliendo su proceso, tú y yo, en el plan de salvación, por eso se llama plan. El plan de salvación es un proceso que nosotros también tenemos que hacer nuestros pasitos. Y hay que hacerlos todos. No como el proceso que mi hermana hizo cuando tenía 15 años y un domingo dijo, hoy voy a cocinar yo arroz con pollo. Y nos ilusionó. Estaba dando sus primeros pasitos en la cocina. A la hora del almuerzo, un arroz delicioso, apastelado, así amarillito, con verdura. Pero cuando estábamos almorzando, alguien dijo, oye, ¿dónde está el pollo? No, ¿tú no ibas a hacer arroz con pollo? Y dijo, ay, se me olvidó echarle el pollo. El pollo, el pollo desmechado estaba ya en la olla, adobado y todo. Ella lo hizo, pero se le olvidó ese paso. Si no es que porque le preguntaba, para nosotros era un rico arroz apastelado, pero cuando alguien le preguntó, ¿tú no ibas a hacer arroz con pollo? Dijo, ay, se me olvidó echar pollo. Todavía es la hora que le recordamos ese pequeño error. Procesos. Entonces en el proceso de la salvación, que incluye todo lo que Jesús hace por nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, y también está incluido lo que Satanás hace para impedir que el proceso de Dios y el tuyo se interrumpa. Al de Dios no lo pudo impedir, pero al de nosotros sí. Entonces Satanás tiene un plan para hackear el plan de salvación y le crea a la gente ideas de que el proceso no es así sino asado. La ley ya no hay que guardarla, eso era para Moisés, eso era para los judíos, eso era para allá, para los tiempos de allá de Aarón. Hoy ya no. La gente se cree eso. Ideas que andan por ahí, que esto no es así sino asá. Pero a la gente, a los ángeles ya no los puede convencer, porque ya el Señor Jesús en la cruz lo exhibió públicamente. Ya los ángeles saben quién es Él. Los mundos que no han caído en pecado saben quién es Él. Por eso de la cruz para acá Él no lo dejan entrar por allá. Ya Él está solo en la tierra. No puede ir a ningún lado porque en ninguna parte lo recibe. Le cancelaron la visa en todos lados.
Pero aquí todavía la gente le cree a él. Entonces, en esos procesos el Señor los pone en su palabra a través de símbolos. Y esos símbolos, unos son en profecías. Daniel, Apocalipsis, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, profetas. Y ellos hablan en lenguaje de símbolo porque Dios les mostró algo que es simbólico, pero que representa algo real del plan de salvación. Entonces, unos símbolos son en profecías. Pero Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que tenía 2 hijos y el menor le dijo, padre, me voy de la casa, dame la parte de la herencia. ¿Cómo se llaman esos? Parábolas. Las parábolas que están mostrando el plan de salvación a través de ¿qué? Símbolos, que el sembrador salió a sembrar, la semillita cayó y los pajaritos se la comieron. Eso Jesús tiene que decir, los pajaritos significa que el enemigo quita de la mente y hace que la persona se olvide lo que oyó. Y los pedregales significa el que oye la palabra, pero lo recibe con gozo y mucho entusiasmo, pero así como sube la espuma, así baja y se desanima rápido. Y el que cayó en los espinos representan el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. O sea, le está diciendo, símbolo significa tal cosa. Las ovejas, 99 ovejas. Así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, la ovejita perdida, que más que por 99 justos, las 99 que no necesitan arrepentimiento. O sea, él da el símbolo y él mismo dice qué significa el símbolo. Entonces, las parábolas también están en símbolos. ¿Qué diferencia hay entre parábola de ovejas, parábola de semillas? El santuario está en símbolo. ¿Qué representa el cordero? A Cristo. ¿Qué representa el sacerdote? El intercesor. ¿Qué representa el candelabro de 7 brazos? Al Espíritu Santo. ¿Qué representa el altar de holocaustos? Donde moría el cordero. ¿Dónde murió el cordero? En la cruz. Y el lavacro, ¿qué parte del plan de salvación tiene que ver con agua? La fuente de agua, ¿qué será eso? El bautismo. Entonces nota que está en símbolos también. Entonces, si tú haces una recopilación de todas las enseñanzas que están en la Biblia a través de símbolos, no solo en los proféticos, bestias, cuernos y todas estas cosas que están en Apocalipsis, sino también en las parábolas y también en el santuario, tienes el cuadro completo. Entonces hoy vamos a ver, en el santuario el Señor dejó el paso a paso de lo que Él haría para salvarnos a nosotros. Lo dejó en símbolos en los tiempos de Moisés y de Aarón. Pero esos símbolos se iban a cumplir a partir de que el Cordero viniera a este mundo a dar su vida por nosotros. Entonces vamos a invitarles para que abran su Biblia en el libro de Levíticos capítulo 23. Y hablando de lo que sería como, yo lo comparo esto como un itinerario. ¿Qué es un itinerario? En un itinerario están implicados lugares y tiempo. Yo tengo que viajar. En mayo estuvimos en una ciudad de Nuevo México y el itinerario fue Carmen de Bolívar, Barranquilla en mi carro. Ahí dormimos. 5 de la mañana en el aeropuerto. Para estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto tuve que salir de la casa a las 4. Para salir de la casa a las 4 me tocó meterme a la ducha a las 3:30. Así que en el itinerario para llegar al Alburquerque, Nuevo México, implicaba que yo me estaba bañando a las 3:30 de la mañana en Barranquilla. Y que yo me tenía que ir para Barranquilla el día anterior, porque yo no iba a viajar desde Carmen de Bolívar a las 12 de la noche, con lo peligroso que está en la carretera. Entonces el itinerario dice, me tengo que ir el día anterior, me levanto a las 3:30 de la mañana, me baño, a las 4 salimos, estamos a las 5 en el aeropuerto, el vuelo es a las 8, vuelo internacional, llegamos a Fort Lauderdale, Fort Lauderdale pasamos migración y corra que la maleta saque, le vuelva a meter y vuelva para allá y corra para ver si el vuelo nos esperó. Y el itinerario. Y aterrizamos en Houston y en Houston esto y luego en Alburquerque, ahí nos esperó el pastor y ahí nos llevó a el lugar de las conferencias. Entonces, itinerario es eso. Una vez, mi primer viaje a Australia, fui solo. Y en mi regreso, mi esposa me dijo, Alberto, me llamas desde el aeropuerto cuando ya vas a subir al avión. Ok. Llegué al aeropuerto de Sydney. Amor, ya estoy en sala de espera. Me subo. Me dice, me llamas desde Auckland, Nueva Zelanda, para saber que llegaste ahí. Bueno. 3 horas después, plum, Auckland.
nos bajamos del avión, 2 horas de escala, me conecto al Wi-Fi. Amor, estoy en Oakland. ¿Cómo va todo? Bien, mi amor, dormí, descansé. Ok. Me llama desde Santiago. Ok. 14 horas después, Santiago de Chile. Me conecto al Wi-Fi. Amor, ya estoy en Santiago. Ay, ya está más cerca, sí. Me llama desde Bogotá. 7 horas después, Bogotá. Amor, estoy en El Dorado. ¿Y a qué hora es el vuelo? En 1 hora y media. Ah, bueno. Me llamas cuando aterrices. En Barranquilla. Siguiente llamada. Amor, me dice, ya aterrizaste. Estás en el aeropuerto. Vas a coger el taxi. No, estoy en la puerta del apartamento. Ábreme. Ya estás aquí. Ábreme. Tum, 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 tum. Salió corriendo. ¿Han escuchado la expresión Cristo viene, está a las puertas? ¿Han escuchado eso? ¿De dónde estaba yo? En la puerta. Y ella creía que apenas iba a coger el taxi. No, ya estoy aquí, ábreme. Y muchos se los va a coger la venida de Cristo. Ay, pero ya, era ya. Hubo unas personas en 1844 que, interpretando el itinerario de Dios, creyeron que ya venía. No, apenas iba a coger el taxi. Entonces se necesita. Ellos se equivocaron porque lo esperaban ya y no vino. Que nosotros no nos equivoquemos de que creemos que todavía no viene y vamos a ver que se nos presenta y dice, ábreme que estoy en la puerta. Entonces el itinerario implica a qué hora tienes que estar en qué lugar. Entonces vamos a abrir aquí en Levítico 23 y vamos a leer, dice las fiestas solemnes. Y esto de las fiestas solemnes del santuario, todo esto está en símbolo. Y lo que es símbolo es profecía, porque estos símbolos están anunciando eventos ¿qué? Futuros. Esto del santuario es un apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A través del santuario, Jesucristo no manifestó a sus siervos las cosas que iban a suceder pronto. ¿Qué era lo que iba a suceder? Que el Cordero iba a venir, que iba a morir, que se iría al santuario, que intercedería. Todo eso está ahí. Y está con fechas. Nosotros vamos a saber ahí, ahorita el tema de hoy es ¿por dónde viene? Porque este es el itinerario ¿de quién? De Dios. Mañana vemos el tuyo para ver por dónde vas tú. ¿Por dónde vas tú? Dice versículo 4, Levítico 23, versículo 4. Vamos a poner la presentación. Ok, ya está puesta. Dice, versículo 4, Levítico 23, 4. Estas son las fiestas solemnes de los judíos. ¿No? ¿De quién son las fiestas solemnes? De Jehová. Ustedes han escuchado que en la Biblia algunos evangelios dicen, y era la fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén y era la fiesta de los judíos. ¿Por qué Mateo y Marcos y Lucas dicen eso? Porque ellos eran judíos. Y ellos llegaron a considerar que esas fiestas eran de ellos. Eran de ellos. Yo me bauticé en el 78. Tenía 17 años, no me van a sacar la cuenta. Y yo recuerdo que nuevito en la iglesia, yo era nuevo. Una vez estábamos en casa de una hermana y yo sentí un olor tan rico, era un viernes, y la hermana allí en la cocina, shh, y ay, qué olor tan rico. ¿Qué está así, hermano? Se llama granola. La granola la hacían las hermanas en su casa. La hacían. Y qué olor tan rico. Yo nunca había probado la granola. Y dijo, toma, llévale a tu mamá. Éramos 6 hijos y me pareció como muy poquito. Eso no salí ni a cucharada. Pero era una pruebita. Y mami, mire lo que le mandó a la hermana Marta. Y las hermanas hacían granola de la iglesia. Y yo no sé de dónde los hermanos creyeron que la granola era para la iglesia adventista. Hasta que Kellogg y toda esa gente se dio cuenta de esa cosa. Ahí la globalizaron. Perdimos plata, ¿sí o no? Pero hay cosas que la iglesia cree que son nada más para ella. Y Dios las dio para el mundo. Estas son las fiestas solemnes ¿de quién? De Jehová.
porque este es el plan de salvación para la humanidad. Así que cada vez que estén leyendo la Biblia y encuentren la expresión, era el tercer día de la fiesta de los judíos, acuérdense de mí. Porque el evangelista dice que era la fiesta de los judíos, porque como él era judío, asumían que eso era de ellos nada más. A los demás, no. Esto es solo para nosotros. No, Señor, la salvación es para todos. Estas sillas que están vacías aquí hablan de que nosotros no invitamos suficientes personas. Y esas personas que debían estar aquí sentadas, pues en esta no se van a salvar. Tocan la próxima. Hay que traerlo así sea cargados. Dígale que aquí van a repartir comida, lo que sea, pero tráiganlo. Entonces, ¿fiestas solemnes de quién? De Jehová. Las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Ojo, son ciertos eventos que se van a dar ¿qué? ¿En su qué? En su momento. Así como la ley dominical va a salir en su momento, el decreto de muerte va a salir en su momento, y el cierre del tiempo de gracia se va a dar en su momento, y el juicio investigador comenzó en 1844 en su momento. O sea, todo está cronometrado en el plan de salvación de Dios. Entonces, comienza con la primera. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Así que el primer paso de ese plan de salvación anunciado a través de símbolos se llama la Pascua. Bueno, ahí tenemos los símbolos. El cordero representa el Salvador del mundo, Adán, Isaac, los primogénitos de Egipto, los corderos en el tabernáculo. Todos estos son símbolos. Adán y Eva no murieron ese día porque el cordero murió por ellos. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho: el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás? Comieron y no se murieron. Adán vivió hasta los 930 años. ¿Por qué se le prolongó la vida? Porque el día que él tenía que morir, otro murió por él. Isaac iba a morir ese día, pero otro murió por él. Los primogénitos iban a morir ese día, pero otro murió por él. En el pueblo de Israel, los israelitas pecadores tenían que morir, pero otro moría por ellos. Símbolos. El día que Barrabás iba a morir, no murió porque otro murió por él. Pero estos eran ¿qué? Símbolos. Pero Juan Bautista, ¿qué dijo de Jesús? Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero. Los otros solo eran ¿qué? Símbolos. La bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, cuerpo de leopardo, pata de oso, boca de león, y tiene un nombre blasfemo en una de sus cabezas. Es un símbolo, pero la realidad es un poder en la tierra político religioso de más de 1500 años que reúne 12 características, incluyendo el número 666. La verdadera bestia es un poder real que está aquí delante de todo el mundo y delante de sus ojos, pero fue simbolizada en el Apocalipsis por esos elementos simbólicos. Estamos viendo que la Pascua es un evento ¿qué? Simbólico, pero representa un acto ¿qué? Real. Y esos actos reales del plan de salvación se ejecutaron cuando Cristo Jesús vino a la tierra a dar su vida. Bueno, ¿cuándo se celebraba la Pascua? El día 14 del mes primero, Pascua de Jehová. ¿Cómo se hacía la Pascua? Para ver cómo se hacía simbólicamente, para revisar cómo Jesús la cumplió en la realidad. Y vamos a ver si lo hizo exactamente como estaba simbolizado. Entonces vámonos al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y el título en sus Biblias del capítulo de Éxodo 12, ¿cómo es? La Pascua. Y dice en el versículo 3. ¿Qué día se celebraba la Pascua? ¿Qué día? 14 de qué mes? Del mes primero. Esta era la Pascua. No era un día específico de la semana. 14 del mes primero, cayera martes, cayera jueves, lunes, lo que fuera. 14 del mes primero, Pascua. ¿Cómo se celebraba? Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, en el 10, y no era en el 14. En su Biblia también dice 10. ¿Sí? 10. Bueno, está raro esto, ¿verdad? Porque era en el 14. Pero dice aquí: en el 10 de este mes, tómese cada uno de vosotros un cordero
según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Cuándo debían tomar el cordero? El día 10. Versículos 5 y 6. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis o de las ovejas o de las cabras. ¿Qué día debían hacer eso? El 10. Y el 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Sí se celebraba el día 14. El día que mataban al cordero era ¿cuál día? El 14. Pero ese cordero, para matarlo el día 14, cuando lo seleccionaban, lo escogían y lo señalaban y lo marcaban. ¿Cuándo hacían eso? El día 10. Entonces tenemos que el día 10, ese día era el día que escogían el cordero. Y ellos tenían que buscar un corderito en medio del rebaño que cumpliera 3 características. ¿Cuál era? Debía ser macho. Dios no es machista. Dios no tiene nada contra las mujeres, las damas, al contrario. Cuando creó al hombre, todos los días que Dios creó, dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y fue el día, la tarde, la mañana, tal día. Pero cuando creó al hombre, Dios dijo, esto sí no me quedó bueno. ¿Dónde dice la Biblia que Dios dijo, esto no me quedó bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré la ayuda idónea. Y después que creó a la mujer, dice Dios, y vio todo lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero ¿por qué el cordero tenía que ser macho? Ay, Dios es machista, sexista. No, lo que pasa es que el cordero es un símbolo del Salvador. El Salvador iba a ser varón. Y como el Salvador sería varón, el símbolo que lo iba a representar tenía que ser varoncito. Entonces el animal debía ser macho. También debía ser tierno, jovencito, de 1 añito apenas, cachorrito, y sin defecto. Así que el padre de familia decía, niños, hoy es 10 del mes primero, ¿qué hay que hacer hoy? Papi, hay que escoger el cordero. Vamos a buscar el cordero. Y entraban al rebaño. Este está bonito, papi, míralo, qué lindo. Ay, pero es niña. No sirve. Búscame otro. Este sí es macho. Uy, pero le falta una oreja. Un lobo casi se lo come el otro día. Le alcanzó a arrancar la orejita. No podemos sacrificar un cordero que le falte una oreja. Hasta que encontraran uno que fuera macho, tierno, de 1 añito y sin defecto. O sea, este es el cordero. He aquí el cordero. Y le ponían un lazo rojo. Lo marcaban. Y lo volvían ¿qué? A soltar. Porque el día 10 solo tenían que escogerlo. Y dice, y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14. ¿Cuánto tiempo pasaba entre el día 10 y el día 14? 4 días. Vamos a ver. Si el cordero lo escoge en el día 10, vamos a suponer que hoy es 10 y hoy escogimos el cordero. ¿Cuándo el cordero tiene un día de haber sido escogido? ¿Cuándo? Mañana. Así que el día 11, el cordero, ¿cuántos días lleva de haber sido escogido? 1. El día 12, ¿cuántos días lleva? 2. El día 13, 3 días. Y el 14, 4. Pero lo escogían el 10. 11, 1 día. 12, 2. 13, 3 días. 14, 4 días. Pero el cordero no alcanzaba a vivir el día 14 completo. Porque el cordero iba a ser inmolado el día 14 entre las 2 tardes. ¿Qué significa las 2 tardes? Porque el día va de puesta de sol a puesta de sol. O sea que ¿cuánto vivía el cordero del día 14? Mediodía. ¿Cuánto tiempo pasaba desde que señalaban al cordero hasta que el cordero era inmolado? ¿Cuánto pasaba? 3 días y medio. ¿Le dice a ustedes algo eso? 3 días y medio. Esa era la Pascua.
Cuando era el día 11, oye, ¿dónde anda el corderito? El del lazo rojo. Ah, mira, está allá tomando agua en el pozo. Al día siguiente, oye, ¿quién ha visto el cordero del lazo rojo? Míralo, está debajo del árbol allá, en la sombrita, está haciendo calor. Y lo tenían, pero no lo mataban. El día 14, ahí sí, iban por él. Tráigame el del lazo rojo. Y lo agarraban y lo traían y lo mataban. 3 días y medio. ¿Ustedes recuerdan si cuando Jesús vino a esta tierra, alguien lo señaló como el cordero? ¿Quién? ¿Quién? Juan el Bautista. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Vino Jesús al Jordán y Juan Bautista lo vio en medio de la multitud y dijo, señalándolo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día fue señalado. He aquí el Cordero de Dios. O sea, este es un símbolo. Así como el león, el oso, el leopardo, la bestia terrible, son eventos reales mostrados a través de ¿qué? De símbolos. Pues el santuario también es de símbolo. Y es una profecía porque está desde los tiempos de Moisés escrito de un evento que se daría ¿cuándo? En el futuro. Así que lo señalan el Cordero de Dios. Ese día era solo señalado. En el momento que Jesús fue señalado, él inmediatamente supo cuánto tiempo le quedaba a él. ¿Cuánto tiempo le quedaba a él? Ahora, en profecía, día equivale a años. Eso está en Números 14:34. Día por año te lo he dado. Y en Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Así que en el momento que Jesús fue señalado como el Cordero, hasta el momento en que Jesús muere en la cruz, ¿cuánto tiempo tenía que pasar? 3 años y medio. En este transcurso de estos 3 años y medio, Jesús por aquí entró a una sinagoga, les leyó Isaías y les dijo, hoy se ha cumplido en mí esta profecía. Oh, ha blasfemado, sáquenlo. Y lo llevaron a un abismo, porque había que matarlo por blasfemo. Y Jesús les dice, mi hora no ha llegado. Y pasó en medio de la multitud y se fue. Varias veces lo quisieron matar entre esos 3 años y medio. Y Jesús dijo siempre, la hora no ha llegado. María le dijo, hijo, se les acabó el vino. Hijo, ayúdalo, hijo, tú y yo sabemos quién eres tú, hijo. Hazlo por tu madre. Porfis. ¿Y qué le dijo Jesús a la mamá? Madre, mi hora no ha llegado. ¿Por qué hacer un milagro de esa magnitud? Jesús tenía que contestar, mi hora no ha llegado. Porque entre más pronto se hiciera famoso, más pronto se despertarían los celos, la envidia de los dirigentes de ese tiempo y más pronto lo matarían. Entonces él tenía que permanecer haciendo su obra de una manera bajo perfil, bajo perfil. ¿Se acuerdan en la lección de escuela sabática de Marcos? Que los demonios, tú eres el santo de Israel, tú eres el hijo de Dios. Jesús, callen la boca, callen, salgan de él. Y los mandaba a callar. Porque los demonios lo denunciaban como el hijo de Dios para que los sacerdotes oyeran como hijo de Dios. Uy, ¿cómo así? Hay que matarlo. Entonces por eso, y Jesús los mandaba a callar. Y cuando Jesús hacía los milagros, le decía a la gente, a nadie le digan nada. No le cuenten. Pero dice la Biblia que entre más les decía que no dijeran nada, más contaban la cosa. Entonces él luchaba, pero Jesús como que tenía un reloj, no sé si era Rolex o qué, pero él siempre decía, mi hora no ha llegado. Hasta que en el Getsemaní, la noche anterior, léanme San Juan, capítulo 17, versículo 1. Jesús llega al huerto de los olivos, en el Getsemaní, y puesto de rodillas, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál era el reloj de Jesús? Los eventos de la profecía que decían en las fiestas solemnes cuándo iba a ocurrir cada cosa. Y ahí dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y sabe cómo Jesús hizo que la hora llegara? Jesús siempre rehuyó las preguntas capciosas de los sacerdotes y los escribas y los fariseos. Y les contestaba así, con sabiduría, pero no los enfrentaba.
Pero en Mateo 23, ay, les dijo hasta de lo que se iban a morir. Sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras, se roban el diezmo. Les dijo de todo. De ahí se fue al Monte de los Olivos, desde ahí miró a Jerusalén, lloró. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Por la noche fue al Semaní y esa misma noche lo agarraron. O sea, él los provocó. Él públicamente les dijo de todo para que lo vinieran a matar. ¿Se acuerda que él dijo, mi vida no me la quitan? Yo de mí mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Entonces, ese insulto de Mateo 23, que les dijo serpiente, generación de víboras, todo eso, ahí se generó que dijo, no, ya hay que matarlo. Ya nos insultó públicamente, tuvo una falta de respeto, este hombre hay que matarlo. Eso lo hizo él. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo el reloj del itinerario. Él sabía que él tenía que estar en la cruz al día siguiente. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahí se cumplió ¿qué? La Pascua. Estaba el símbolo y Jesús ¿qué? Cumplió el símbolo. Volvemos a Levítico 23. Siguiente fiesta. Versículo 6 al 8. Levítico 23, 6 al 8. Y a los 15 días de este mes, o sea, la siguiente fiesta va a comenzar ¿cuándo? El día 15. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. A partir del día 15, ¿qué venía? 7 días de ¿qué? De comer panes sin levadura. 15 es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. 7 días, panes sin levadura. Esa era la segunda fiesta de símbolos que mostraba el proceso que Jesús iba a ir dando los pasos para el plan de salvación. ¿Está bien? Entonces, dice que de los 7 días que debían comer panes sin levadura, el primero de los 7 sería un día de santa convocación y que ningún trabajo de siervo harían. Cuando a los judíos le decían, ningún trabajo haréis, ellos entendían que era un día de reposo. Y la palabra reposo en hebreo se dice Shabbat. De ahí viene la palabra sábado. Así que el primer día era un Shabbat y el séptimo día era un Shabbat. Cayera el día que cayera. Vamos a suponer que ese año el 14 cayó martes, la Pascua. 15, miércoles, Shabbat. Shabbat de los panes sin levadura, pero era miércoles. Jueves, viernes, sábado del séptimo día de la semana. Primer día de la semana, domingo, lunes, martes, otro Shabbat. Entonces habían Shabbat de la ley de Dios de los 10 mandamientos, el del séptimo día de la creación, y habían Shabbat que eran del santuario, que eran puestos según las fechas que habían sido puestas para la parte simbólica del plan de salvación. Eso era, ¿qué tenían que hacer ellos? Comer los 7 días panes sin levadura. Yo siempre que predico, las presentaciones que uso quedan en la computadora de la iglesia. Así que si alguien quiere todo esto, a Troya, a Aquiles matando al hombre grande, todo eso queda ahí. ¿Oyeron? Esta presentación. Y los que estamos usando toda esta semana, si usted alguno, ay, yo la quiero tener, trae una USB y los muchachos se la pueden grabar. Queda en una carpetita allí, para que usted sepa que esto lo puede llevar a su casa, en su computadora, repasarlo, compartirlo con otras personas. Esto de los panes sin levadura, ¿qué significaba? Entonces vamos a ir a la Biblia, que la Biblia nos diga qué era la levadura. Panes sin levadura, ¿qué significa eso? Ya sabemos que el Cordero era Cristo y los panes sin levadura. Entonces vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Perdón, Primera de Corintios 5 del 6 al 8. Primera de Corintios 5 del 6 al 8. Dice, Pablo le está diciéndole a los corintios y a los hermanos de jardín, no es buena vuestra jactancia. O sea,
Pablo está diciendo que quienes eran jactanciosos. ¿Quiénes? No es buena vuestra jactancia. ¿A quién le está hablando? A nosotros. Dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, un cristiano jactancioso, eso no se ve bien. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos ustedes de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya la Pascua se cumplió. Yo no sé de dónde hay gente hoy en día celebrando la Pascua. No tengo ni idea. Que estamos en la Pascua y el lunes de Pascua y no sé qué Pascua. No entiendo. Porque la Pascua ya pasó. Ya el día de la cruz, esa fue la Pascua. Ya fue sacrificada por vosotros. Pero peor, no entiendo. No sé en qué país se inventaron unos huevitos de Pascua. Bonitos, decoraditos así, con escarchita, lindos, los huevitos de Pascua. Y la gente los colecciona. Y mucho menos entiendo a qué hora apareció un conejo. El conejo pascual. Mira cómo Satanás enreda de cordero a conejo. Pero hay países que celebran la Pascua con un conejo. Y unos huevitos que los esconden en el jardín y los niños salen a buscarlos y los encuentran. Mami, no sé qué significa eso. Pero la Pascua de la Biblia era con cordero y panes sin levadura. ¿Está bien? Entonces, la levadura, según esto, ¿qué creen ustedes que significa? No es buena vuestra jactancia. Ustedes deben ser nueva masa, pero sin levadura. Dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja de levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Qué será lo que querrá decir? Panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? ¿Malicia? ¿Será que la malicia es levadura? ¿Malicia? ¿Maldad será levadura? ¿Jactancia será levadura? Okay. Entonces, si la levadura representa malicia, maldad y jactancia, y dice que ustedes deben ser nueva masa, en la simbología de panes sin levadura, ¿qué somos nosotros? La levadura es la malicia, la maldad y la jactancia. Esa es la levadura. ¿Nosotros qué somos? Los panes. Dice, para que seáis nueva masa. Ustedes deben ser una nueva masa sin malicia y sin maldad. Entonces, los panes son personas. Panes sin levadura representa personas sin pecado. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él derramó la sangre y por derramar la sangre nos convirtió en personas sin pecado. Y eso se representaba que después que mataban al cordero, que habían hecho el proceso de los 3 días y medio, entonces todo el mundo a comer panes sin levadura. O sea, personas sin pecado, porque la sangre nos limpia. ¿Está claro el símbolo? ¿Y por qué 7 días? Porque el 7 significa totalidad y perfección. Ahora, como la levadura representa el pecado, vamos a ver. La levadura representa el pecado. Vamos a buscar que en Éxodo 12 había además el día de la Pascua, el Señor exigía que en la celebración de los panes sin levadura, no solo no debían comerla, que también pedía Dios. Dice aquí en Éxodo, capítulo 12, Éxodo 12, en el capítulo de los panes de la Pascua, versículo 19, Éxodo 12, 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas.
porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis y en todas vuestras habitaciones panes sin levadura. Dice que además de que no debían comer la levadura, debían comer los panes sin levadura, dice, no se hallará levadura en vuestras casas. O sea que esos 7 días, ni debajo de la cama, ni debajo del colchón, ni detrás de la puerta, ni en la última gaveta, ni encima del gabinete, ni en el cuarto de San Alejo, nada. En vuestras casas, nada de levadura debe encontrarse. Había que sacarla de la casa. ¿Qué representa la levadura? Pecado. Resulta que el pecado, el Señor dice, mira, ya yo morí por ti. Soy el campeón. Vine, me enfrenté al enemigo. Pagué la deuda. Te compré, te redimí. Tus pecados los llevé yo en la cruz. Ya tú no tienes pecado. Pero el Señor dice, no solo debes dejar el pecado, debes sacarlo de tu casa también. Porque muchas veces dejamos el pecado, pero guardamos el recuerdo. Guardamos el recuerdo. Una vez estábamos en otra ciudad, aquí en Colombia, en otro departamento. Y fuimos a almorzar en casa de un hermano, uno de los ancianos de la iglesia, un hermano bien acomodado, una casa muy bonita. Y tenía en el comedor una vitrina de una madera muy fina y tenía cristalería fina, copas y platos, algo muy bonito. Pero encima de esa vitrina estaban botellas de los whiskies más cotizados, los más caros. No sé mucho de marcas, pero algo como Buchanan, Chivas y sello no sé qué. Bueno, unas cosas carísimas. Y el pastor cuando le dijo, hermano, ¿y usted todavía le jala? No, pastor, yo no, desde que me bauticé, yo dejé eso. La esposa dijo, pastor, es que mi esposo tomaba mucho. Antes de bautizarse él era muy tomador. Tomaba todos los días. Pero ya no toma. Ya no toma, no, yo más nunca volví a tomar. Y entonces las botellas, ¿por qué las tiene? Y dice, no, las guardo de recuerdo. Y el pastor le dijo, o sea, usted se queda viendo las botellas y dice, qué tiempos aquellos. ¿Será? Oh, no, pastor, no. Y la mamá le dijo, la esposa dijo, vea, le he dicho que las boté. El otro día llegué y encontré al niño menor, subió en la silla, empinándose una botella de esa. ¿Cómo? ¿Tú no me habías dicho nada? Sí, él se la está tomando de a poquito y tú no te das cuenta. Bota eso, que el niño se está tomando eso escondido. Y comenzaron a discutir. No, tú me dijiste, te lo estoy diciendo y tú no quieres botar eso. ¿Qué dice el Señor? Debes dejar de consumir la levadura, pero dice, no se hallará levadura en vuestras casas. Hay que botarla, sacarla. ¿Qué más dijo Jesús que era levadura según la Biblia? Vámonos al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 16, versículos 6 al 12. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Los fariseos tenían levadura? Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto nos dijo porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis ni aún os acordáis de los 5 panes y cómo alcanzaron para 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y los saduceos? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Qué más, según la Biblia, es levadura? Doctrinas falsas. Falsas doctrinas. O sea, somos pecadores, el Cordero viene, lo señalan, 3 años y medio después muere en la cruz y por su sangre derramada nos limpia de pecado,
Panes sin levadura, personas sin pecado. Fuera la malicia, fuera la maldad, fuera la jactancia. Pero ahora que ya el Cordero nos limpió, debemos dejar las falsas doctrinas en las que estábamos antes cuando no conocíamos la palabra de Dios. Las falsas doctrinas, falsas creencias. Alejarme de esas falsas creencias. Todos venimos de iglesias, religiones, donde creíamos que estábamos haciendo lo correcto, donde nos predicaban que eso era la verdad, pero cuando el Señor nos trajo al conocimiento pleno de su verdad y descubrimos más cosas que no nos decían allá, uno tomó la decisión y uno inmediatamente deja esas falsas creencias. Yo he vivido muchas anécdotas en mi vida predicando. Esta fue con una hermana de una de las iglesias en otra ciudad. Y fuimos a su casa con el pastor, nos sentamos en la sala y la hermana, ya pastor, ya va a estar el almuerzo, ya un ratico, ya, tranquila hermana. Y mientras charlábamos con la hermana, en la puerta de la calle, encima del marco de la puerta había un clavito. Y amarrado con una pitita, había una planta amarrada ahí. ¿De qué? Esa, sábila. Y la hermana tenía eso ahí. ¿Para qué la gente amarra una matica de sábila ahí en la puerta? ¿Para qué? Para las malas vibras. Para alejar los malos agüeros. Bueno, el asunto que el pastor dijo, oiga hermana. Y ella se asomó, diga pastor. Hermana, ¿y usted tiene eso para qué? Y ella miró y dijo, ay pastor, yo sé que eso es mentira, pero por si las moscas. O sea, creencias que se tenían antes, pero al conocer la palabra de Dios, a ti te cuida es el Señor. No la matica de sábila. Una vez un pastor, un gran pastor, un amigo mío de los que nos evangelizó, alguien le preguntó que si la Biblia abierta en el Salmo 23 cuidaba la casa. Y él le dijo no, que el Salmo 23 es poderoso, que el Salmo 91 es poderoso. Él dijo no, el Salmo 23 ni el Salmo 91 son poderosos. El que es poderoso es el Dios del que habla el Salmo 23 y el Salmo 91. Así que dijo estas palabras. Hay personas que han rebajado la Biblia al nivel de talismán. Es como tener una herradura pegada en la pared, una pata de conejo, entonces la Biblia abierta para que me proteja la casa. No, a ti te cuida tu casa es el Señor, Dios. Entonces, y es verdad, tengo un amigo en Barranquilla, bueno, él vive en Chile, es un muchacho que fue allá y es docente. Y una vez estaba de vacaciones en Barranquilla, en diciembre, y en diciembre en Chile es verano, y son los incendios. Él vivía cerca de Chillán, donde está la universidad, y le avisaron por teléfono que había un voraz incendio y que estaba arrasando toda la región donde estaba la casa, y la casa de él estaba sola. Tenía 2 perros que estaban allí afuera. Y le dijeron que el incendio en 10 minutos estaba en su casa. Y él se arrodilló llorando. Llorando, le dijo, Dios, protege nuestra casa. Son las cositas que con tanto sacrificio hemos conseguido. Por favor, son años de trabajo, Señor, la computadora, las camas de los niños. O sea, llorándole al Señor, le lloró que protegiera su casa. Lo llamaron a las 2 horas y le dijeron que no se explican cómo, pero el incendio llegó hasta la cerca de la casa de él, bordeó todo el terreno a los lados y siguió. Lo único verde que quedó fue eso. Nadie sabe cómo, y le mandaron las fotos. Entonces fue y se arrodilló, ahora lloraba de alegría. Y los perros, no, los perros se escondieron debajo porque son casas como levantadas así. Los perros no sufrieron. El incendio llegó, bordeó todo así y siguió. Y consumió casas más allá, a los lados y todo. Pero la de él fue la única que quedó. Y él no había dejado la Biblia con el Salmo 92 ni el Salmo 23. Entonces, las falsas doctrinas, inclusive aquí mismo en la misma página donde tenemos Mateo 15, 8 y 9, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Entonces, mandamientos de hombres, ¿será levadura también? ¿Ustedes qué dicen? Sí, porque son falsas doctrinas. Cuando Dios creó todo en la creación, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a leerlo. Mira lo que Dios hizo en la creación. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios en el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Desde cuándo se guarda el sábado? Desde la creación. ¿Qué era para los judíos? Adán y Eva no eran judíos, eran la humanidad. De hecho, Adán ni siquiera era circuncidado, así que no puede decirse que el sábado es para los judíos. Para el hombre fue hecho el sábado. ¿Cuánto tiene el sábado que lo ordenó Dios? Hace 6,000 años. Pasaron 4,000 años antes de Cristo y el pueblo de Dios guardaba el sábado, mandado por Dios. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y en el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino hace algo que se llama en la historia el edicto de Constantino. Y decía: descansen todos el venerable día del sol. Y a partir de ahí el cristianismo comenzó a guardar el domingo, porque Constantino lo mandó, un emperador romano. Así que el sábado se guardó 4,321 años. Y del 321 para acá, por ahí unos 1,800 años para acá, es que se está guardando el domingo. Pero ya el sábado estaba antes, puesto por Dios. Y en Isaías 66, si ustedes buscan en su Biblia Isaías 66, el título es Cielos nuevos y tierra nueva. Y en el versículo 22 y 23 dicen, Isaías 66, 22 y 23, así como en los cielos nuevos y en la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. O sea, el Señor lo puso en la creación, no lo pudo haber quitado en la cruz para que con la nueva Jerusalén lo vuelva a poner. O sea, lo pone, lo quita, lo vuelve a poner. No, si no es. El Señor dice, no mudaré lo que ha salido de mi boca. Entonces el Señor lo puso y en la eternidad, en la nueva Jerusalén, se guardará el sábado también. Pero hay mandamiento de hombre, de un pueblo que honra a Dios de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor dice, me honran, pero esa honra es en vano. ¿Por qué es en vano? Porque enseñan como si fuera una doctrina mandamientos de hombres. ¿Y qué había dicho Jesús a los apóstoles? Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. O sea, las falsas doctrinas que debemos dejarlas, porque si ya Cristo me lavó, ¿qué hago yo ensuciándome de nuevo? ¿Y se acuerdan que el Señor le había dicho que no se hallara levadura en las casas? ¿Que había que sacarla? Resulta que en la Biblia, en Apocalipsis 18, cuando Cristo venga, Él va a destruir todo el sistema de creencias falsas. Eso incluye religiones falsas. Eso incluye esoterismo, hinduismo, todas las cosas que son creencias falsas. Una vez en Barranquilla nos invitaron a un hotel, a una conferencia empresarial. El secreto para emprendimientos exitosos. Una persona venía ya de no sé dónde. Y eso así, 2,000 personas. Y sale la persona y en palabras pocas, que cuando estés enseñando tu proyecto de negocio, el cuarzo, los cristales de cuarzo, debes tenerlo en la mano porque eso te da la energía positiva. Y nosotros, ¿en serio? ¿Es en serio que vinimos aquí a escuchar una cosa de la economía, de la globalización, y me van a hablar de que hay que andar con cristales de cuarzo? Y ahí te hablan de la vela amarilla, que te trae, y la vela dorada, que te trae riqueza, y la vela blanca, y la vela verde, que eso te aleja de no sé qué. Y la gente comprando todo eso.
Entonces, cuando el Señor venga en la segunda venida, Apocalipsis 18 habla de la destrucción de la gran Babilonia. ¿Qué es Babilonia? La gran confusión. Ahí está todo. Y dice Apocalipsis 18, voy a leer solo 3 versículos, cuando el Señor destruya todo ese sistema de creencias falsas. Apocalipsis 18, 9 al 11. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué creen ustedes que la Biblia llama las mercaderías de Babilonia? ¿Qué será eso? ¿Será que los sistemas de creencias falsas tienen todo un mercado global de cosas que tienen que ver con creencias de la gente? Y la gente compra, y eso es una millonada. Y son cosas que no están en la Biblia, que Dios no las aprueba. Porque tú no puedes poner tu creencia en que te va a proteger una penca de sábila. Yo una vez en cierto lugar vi que estaban vendiendo, era una cuestión redondita y tenía unos tejiditos así entrelazados y unas plumitas tan lindos. Y yo dije: ay, tan bonito eso, para comprarlo, para colgarlo en el espejo de mi carro. Se ve bonito el adornito, dije yo. Y yo dije: Señor, ¿eso qué es? Y dice: eso se llama atrapasueño. No más el nombre, yo di media vuelta. ¿Cómo así que atrapasueño? Yo no sé qué será eso, pero una cosa de los indios por ahí. ¿Cuántos gobernantes saben ustedes que van a rituales y se ponen en medio y les echan agüita y les hacen el bailecito? ¿Cuántos? Todo eso es mercadería de Babilonia. Dice que no debe haber levadura en tus casas. Y nosotros a veces, sin saberlo, podemos tener mercadería de Babilonia en nuestra casa, sin saberlo, o sabiendo aún. Hace años yo prediqué este tema en Sotomayor. Y un hermano levantó la mano y dijo: hermano Lascarro, ¿por qué no aprovechamos esta semana y sacamos toda la levadura de nuestras casas y la traemos aquí, la quemamos allá en el patio de la iglesia? Revistas, CDs, todo lo que sea levadura, revistas que se guardan debajo del colchón, todas esas cosas. Y alguien dijo: ay no, pero después la gente va a ver lo que yo traje. Y otro dijo: pues métalo en 5 bolsas negras y nadie va a ver. Y los hermanos comenzaron a proponer: sí, vamos a traer la levadura el viernes y la vamos a quemar aquí. Yo dije: bueno, pero pistolas no. ¿Qué tal que alguien diga: esto es levadura, y meta una 9 milímetros ahí y esa cosa comienza a disparar con la candela? Así que yo advertí que eso no. Y el viernes los hermanos con bolsas negras. Y a mí me impactó, fue un niño como de 5 años. Y yo voy llegando a Sotomayor y viene el niño con una bolsa: hermano Lascarro, aquí traigo mi levadura. Y yo lo miré y dije: tan chiquito. Y salió corriendo y allá la botó. Y me dice la mamá: ¿sabe lo que lleva ahí? El día que usted predicó eso, llegó a la casa y ya era tarde. Mami, ¿me puedes sacar los juguetes? Y la mamá dijo: esas no son horas de jugar, vamos a dormir. Dijo: no mamá, yo no voy a jugar. Es que yo sospecho, así dijo, es que yo sospecho que entre mis juguetes tengo levadura. Y la mamá dijo: ok, sáquelos. Y sacó todos los juguetes en el suelo. Y el papá le traía de Estados Unidos unos muñecos grandes así, articulados, con unos hocicos así, colmillos, alas de murciélago, uñas así, eran varios. Mami, esto tiene cara de diablo, ¿cierto? Esto es levadura. Pum, lo ponía al lado. Y el papá decía: eso me costó caro. Eso es caro. Échalo para acá, yo los vendo para recuperar algo. Y la mamá le decía: deja que tu hijo a los 5 años está escudriñando, está entendiendo. Si tú lo vendes, él va a decir: entonces la levadura no hay que botarla, sino dásela a otro. Y cuando el niño botó eso allá en la pila, el papá decía: ay, ¿cuánta plata va ahí?
Eso en dólares las compraba. Se los traía. Así que levadura pueden ser cosas que tenemos en casa. A veces no sabemos. Una vez yo llegué a una casa de una hermana. Cuando me abrió yo escuché unas campanitas más bonitas. Clink, clink. Una cosa hermosa. Yo decía, ay hermana, tan bonito. ¿Eso qué es? Ah, eso es una cosa que la compré en la feria y tal. Eso están colgadas de hilitos y cuando la brisa ellas golpean y suena muy lindo. Pero yo me di cuenta que lo que estaba colgando, aunque sonaba muy lindo, eran el sol, luna, estrella, los símbolos de la nueva era. Y les dije, hermana, le voy a decir una cosa. Eso que usted ve, eso es de la nueva era. Esos son los símbolos de la nueva era. Ay, en serio, y no sabía. Cómprese uno que es pajaritos, campanitas, maripositas, lo que sea, pero, o sea, que también suene bonito, ¿verdad? Pero hay que mirar, ahora no van a llegar a la casa a botar media casa. Pero que él decía el Señor, no se hallará levadura en vuestras casas. ¿Por qué? Porque eso representa el pecado. Entonces, en sí, la levadura representa pecado. Panes sin levadura, personas sin pecado. El Cordero derramó su sangre, ya nos limpió y nos hizo panes sin levadura. Vámonos rápidamente a Levítico 23 nuevamente para ver la siguiente. ¿Vamos claros hasta ahí? Versículo 10. Levítico 23, 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Y el sacerdote la mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Al día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es el primer día de reposo que tenemos? El 15. ¿Cuándo es el día siguiente del día de reposo? El 16. Entonces, el 16 se celebraba la siguiente fiesta, que eran las primicias. ¿Y en qué consistían las primicias? Del campo, cuando ya la cosecha comenzaba a brotar, los primeros frutos, los primeros granos que brotaban, tomaban una gavilla, la traían al santuario, a Jehová, se la entregaban al sacerdote, el sacerdote entraba a la presencia de Dios para mecer la gavilla delante de Jehová. Eso era todo. Y se llamaba la fiesta de las primicias. ¿Cuándo se celebraba eso? Al día siguiente del día de reposo. O sea que el 14 Pascua, el 15 comenzaba panes sin levadura y el 16 eran las primicias. 3 fiestas de una, ahí. Eso que se hacía en símbolos, ¿cómo se cumplió? Los primeros frutos de las primicias. ¿Cómo se cumplió eso? Entonces acuérdate que tiene que ver allí con la muerte del Cordero. Vámonos a el Evangelio de Mateo. Mateo 27, 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué día sucedió eso que acabo de leer? El 14, y Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Eso pasó el 14. Que el año que Jesús murió, ¿qué día de la semana cayó? Cayó un viernes. Esto pasó un viernes. Entonces ese día Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu, el 14. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuándo resucitaron esas personas? El día que Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos, hay un terremoto, el terremoto rompe las piedras
¿Cuáles piedras? Las que cubrían las tumbas. ¿Se acuerda cuando Lázaro quitar la piedra? Una piedra grandísima. Y las piedras se rompieron. Los sepulcros quedaron abiertos. Muchos, no dice cuántos. La Biblia no especifica cuántos, dice muchos. De personas escogidas por Dios, vuelven a la vida. Se levantan. Pero salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Hay un libro que se llama El deseo de todas las gentes. Es la biografía más exacta y completa que se ha escrito de Jesús, porque todo está respaldado con textos bíblicos. Dice que allí, que esas personas que vuelven a la vida, ángeles los visitaron. Fueron enviados ángeles y les explicaron que ellos habían vuelto a la vida porque el Hijo de Dios acababa de morir en la cruz y que por su muerte ellos tenían la vida. Pero que Él estaba en la tumba y que al tercer día Él resucitaría. Ellos se sintieron indignos de salir de sus tumbas cuando aquel que con su muerte les había devuelto a la vida permanecía en la tumba de Él. Entonces se quedaron en las tumbas. Al tercer día los ángeles volvieron a ellos y les dijeron, ya Él salió. Entonces es cuando ellos salen y van a la ciudad y se le presentan a la gente. Los soldados romanos andaban diciendo que no había resucitado, que se lo habían robado a los discípulos porque ellos se quedaron dormidos y estaban tratando de tapar la resurrección de Jesús. ¿Y quién tapa ese poco de resurrecciones? O sea, el sol no se puede tapar con un dedo. Y adivina qué día salieron de las tumbas ellos. El día de las primicias. ¿Y qué era lo que se hacían las primicias? Los primeros frutos, los primeros granos de la cosecha. ¿Qué hizo Jesús con esas personas? Vamos a ver. Pablo explica esto en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Ya vamos terminando. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Y yo quisiera, jóvenes, si es posible, proyectarme el versículo Primera de Corintios 15, 20 al 23, de la versión Reina Valera del 60, si la tienen mejor. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuándo resucitó Cristo? ¿Qué día? Según este calendario. ¿Qué día resucitó Cristo? ¿14, 15 o 16? El 16. Tranquilo, vamos a dejarlo así. Yo lo estoy leyendo. No lo quitemos por el tiempo. Él resucita el 16. ¿Qué se celebraba el día 16? Primicia. Y mire lo que dice Pablo en el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. La resurrección tiene un ¿qué? Un orden. Y el orden dice, dos punticos. Cristo, coma. Las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos grupos hay? 3. De los 3, ¿cuántos ya se han cumplido? 2. Ya Cristo resucitó. ¿Y quién más resucitó? Las primicias. ¿Y qué día pasó esto? El día de las primicias. Así que muere el 14, el 15 somos limpios, todo limpio, y el 16 ya las primicias. Y estos son los primeros frutos. 40 días después Jesús asciende al cielo. ¿Y qué creen? Se los llevó. Hay un texto que lo tengo por ahí que dice que Él ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Él llegó al santuario, allá al cielo, en la nube, y llevaba los primeros frutos. Le dijo, Padre, aquí te traigo un anticipo. Estos son los primeros frutos de mi sacrificio. El resto de la cosecha te la traigo cuando vaya a la tierra. Ahí vamos nosotros. ¿Quieren ir? Pero ya Él se llevó las primicias. ¿Qué están haciendo ellos allá? Hay 2 visiones del trono de Dios. Una está en Ezequiel 1
y la otra está en Apocalipsis 4 y 5. Ezequiel ve un trono, Juan ve un trono. Ezequiel ve uno sentado, Juan en Apocalipsis ve uno sentado. Un arco iris sobre su cabeza, un arco iris sobre su cabeza. Delante del trono un mar de vidrio, delante del trono un mar de vidrio. 4 seres vivientes, 4 seres vivientes. Rostros de león, rostro de buey, rostro de hombre y de águila volando. Rostro de león, rostro de buey, rostro de hombre y águila volando. Todo igualito. Las dos visiones del trono son idénticas. La única diferencia es que Juan en el Apocalipsis vio, además de esto, 24 tronos y 24 ancianos sentados. Pero Ezequiel no los vio. ¿Por qué? Porque no los habían llevado todavía. ¿Que son 24? No, pueden ser más. Porque en el santuario terrenal funcionaba el sumo sacerdote y 24 órdenes sacerdotales, 2 por cada tribu. Y ellos trabajaban por turnos. De ahí viene que el papá de Juan Bautista, ¿cómo se llama el papá de Juan Bautista? Zacarías. Dice, le tocó en turno ofrecer el incienso. Y ahí es donde entra y el ángel le dice que va a tener a Juan Bautista. Y él queda mudo. Entonces, como trabajan por turno, puede ser que los 24 ancianos que están en los 24 tronos estén trabajando por turno y que sean más, porque la Biblia no dice cuántos se fueron. Son las primicias. Y yo quiero terminar con un texto y mañana continuamos el itinerario de Dios para que veas por dónde viene. El último texto de hoy. Nos vamos a Levítico 23. Con este vamos a terminar. Espero que los que estén de pie se sienten porque te puedes caer con lo que te voy a leer. Levítico 23, 15. ¿Cuántas fiestas van? 3. Pascua, panes sin levadura y primicias. Dice ahora, Levítico 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. El día que sigue al día de reposo. Pero, ¿y qué tal que sea este día de reposo y sería este? Entonces, vamos a ver. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla. Entonces, ¿a partir de qué día es? ¿Cuándo se ofreció la gavilla? El 16. A partir del 16, ¿cuántos días teníamos que contar? 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos días son 7 semanas? 49 días. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, a partir del día 16 se comenzaban a contar los días, 50 días. Ahí está malo, no es el 16 del mes. Sí, después del 16 del mes primero. ¿Qué se celebraba ahí? La fiesta se celebraba 50 días después de la resurrección. 50 días después del día de las primicias. En el Antiguo Testamento usted encuentra esta fiesta llamada la fiesta de las semanas. En todo el Antiguo Testamento está la fiesta de la semana. Pascua, panes sin levadura, la fiesta de la semana. ¿Por qué? Porque se celebraba contando ¿cuántas semanas? 7 semanas y agregaban un día más, 50. Pero en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en griego 5 se dice penta. De ahí viene pentágono, pentagrama, pentateuco. 5 se dice penta. Pero como esta era la fiesta de los 50 días, se llamó Pentecostés. El nombre Pentecostés significa el pente, las 50 días. La fiesta de los 50 días. Pero en el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar la palabra Pentecostés porque el Antiguo Testamento no fue escrito en griego. Es una palabra griega, Pentecostés. La fiesta de los 50 días. ¿Y qué tenían que hacer ese día? Dice el 17. De vuestras habitaciones, de vuestro vecindario, traeréis 2 panes para ofrenda mecida. ¿Cómo debían ser esos panes? ¿Cómo? Sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque ¿qué representa la levadura? El pecado. ¿Y Dios quiere algo con el pecado? No. Entonces ahora Dios en Pentecostés, 50 días después, le dice: traeré de vuestras habitaciones, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos. ¿Cocidos?
¿Cómo? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Con levadura? ¿No será que se equivocó? Cocidos con levadura como primicias para Jehová. ¿Ustedes entienden eso? Primero, Dios no quiere nada con la levadura. Ni en la casa la quiere, debajo de la cama, nada. Fuera la levadura de la casa. El que coma leudado será cortado del pueblo. Pero ahora 50 días después dice, de vuestras habitaciones, de vuestro vecindario, me van a traer aquí al santuario 2 panes. ¿Qué representan panes? ¿Qué? ¿Qué son los panes? Personas con levadura. Ay, me los van a traer con pecado. ¿Sabes lo que el Señor está diciendo ahí? No le quites la levadura tú. Tú no sabes quitar levadura. Los vas a herir. Los vas a ofender. Tráelo como está. Tráelo con piercing. Con la minifalda, con la abertura hasta acá. Es la casa de Dios. Ponte algo decente. Nada. Con la minifalda, tráela. Tráemelo con levadura. El que quita la levadura soy yo, no tú. Porque nosotros, los miembros de iglesia, tenemos la intención de santificar a la gente para traérselos al Señor ya santificados. Oye, te invito a mi iglesia, pero no pensarás ir con ese olvín con el que tú sirves. No. Ponte algo decente, que vas para la casa de Dios. Y la persona dice, no tengo ropa, solo tengo jeans. Yo invitaba a una amiga de la universidad, una compañera de la universidad. Oye, te invito a la iglesia. No, es que no tengo ropa. A Dios le interesa tu corazón. No, es que a mí me miran raro cuando yo llego allá. Una muchacha dijo, es que me escanean a la entrada. Zzz, zzz. Y mi papá quiso quitarme la levadura el primer día que yo fui para la iglesia adventista, que nos invitaron, venga a la iglesia para que sea su primera visita. Me puse mi buen jean bota campana con mis zapatos plataforma así grandote y una camiseta roja sin cuello. Y mi papá dice, no pensarás ir en esa facha a la iglesia. Es la casa de Dios. Y él iba de blanco con corbata. Y éramos visitas. Y le dije, papi, que no tengo corbata. Te presto una. Y me trajo una cosa así grandota. Y yo flaco. Y yo dije, primero muerto que usar corbata. A Dios le interesa mi corazón. Y me fui así. Pelo largo, porque yo quería parecerme a Camilo Sesto. Pelo largo por aquí. Y así me bauticé. Nadie me dijo, para bautizarte tienes que cortar el pelo. Nada. ¿Se quiere bautizar? Me bautizaron con el pantalón botacampana. Porque el Señor en el plan de salvación dice, mira, yo vine al mundo, me señalaron, 3 años y medio después morí por ti, al derramar mi sangre, te convertí en panes sin levadura, te limpié de pecado, resucité, soy la primicia y me llevo las primicias al cielo, se las llevé a mi Padre. Y ahora 50 días después te voy a dar el Espíritu Santo para que tú ahora, limpio tú, vayas a tu vecindario de tus habitaciones y me traigas 2 personas, pero tráemelos con levadura. Es una orden. Aquí le quitamos la levadura, se la quita el Señor. El Señor te la quita, no tú. Y hay personas, inclusive se bautizan. Y yo tenía el pelo largo cuando me bauticé. Y yo recuerdo en Barranquilla una situación muy triste de una muchacha que se bautizó en una campaña, enamorada de Jesús, entusiasmada. Al siguiente sábado la muchacha estaba sentada y se le acercó un anciano y le dijo, usted ya es bautizada y usted sabe que a la iglesia no se viene con esa ropa. Y ella, no sabía nada, ¿de qué me está hablando? La muchacha se fue para más nunca volver. ¿Qué es eso? Esa persona no ha leído este texto. No lo ha leído. Tú vienes como estás. A Cristo vamos como somos. Y como estamos. Nadie te va a quitar nada.
un joven en México, hijo de un pastor. A los 16 años se rebeldizó contra su papá. Iba a fiestas, se emborrachaba, amanecía en la calle, el papá lo regañaba, era el solista de una banda musical, estaba cantando allá en la fiesta y los amigos le decían, llegó tu papá. Y el papá venía entre la multitud y cuando ya estaba cerca de soltar el micrófono se iba corriendo. Y las discusiones con su papá hasta que dijo, me voy de la casa. Y a los 17 años se fue de la casa. Y duró 5 años fuera de la casa, lejos de la iglesia, en el mundo. Cuando tenía 22, 23 años, un 24 de diciembre estaba en una fiesta en el otro extremo de Ciudad de México, donde quedaba la iglesia. Y él estaba en la fiesta con sus amigos. De repente comenzó a mirar el reloj y decía, ahora mismo está el culto de Navidad. Ahora mismo está en el servicio de canto. Sabía por dónde iba. Ahora mismo están en el drama de los niños. Ahora mismo están repartiendo los regalos. Ahora mismo mi papá está comenzando a predicar. O sea, él sabía el orden, sabía qué estaba pasando. Él dice, yo sentí que en ese lugar no era mi lugar. Yo sentí que allá había un sitio para mí y que yo pertenecía era allá. Y yo miraba cómo se bailaban y todo. Y yo vi eso como tonto, como que esto qué hizo, yo qué hago aquí. Y sintió un gran deseo de irse para la iglesia. Quería estar allá. Agarró un taxi y en tiempo récord, porque Ciudad de México y Tokio son las dos ciudades más grandes del mundo. Un avión para descender al aeropuerto de Ciudad de México demora 10 minutos descendiendo sobre la ciudad, de lo grande que es. Y él cruzó la ciudad en media hora. A esa hora estaba el tráfico libre. Llegó a la puerta de la iglesia y cuando él se asoma así, ve que el papá está en el púlpito diciendo buenas noches, feliz Navidad, vamos a abrir la palabra de Dios. Y va a comenzar la prédica. Y cuando él va a entrar, alguien le pone la mano en el pecho y le dice, ¿para dónde crees que vas? No, voy a entrar. ¿Cómo se te ocurre venir a la casa de Dios así, oliendo alcohol? Vas a avergonzar a tu padre más de lo que ya lo has avergonzado. Este lugar es santo, tú aquí no entras. Y lo echó. Él se fue y duró todavía 1 año más fuera de la casa y de la iglesia. Para el siguiente año, por ahí en el mes de noviembre, decidió volver al hogar. Y principio de diciembre se rebautizó. Y el 24 de diciembre siguiente estaba con su mamá, sus 2 hermanos en el programa de Navidad. Y mientras estaban ahí, segunda banca, el programa de Navidad, la mamá le dice, hijo, hace exactamente 1 año yo estaba aquí y yo miré a los lados, vi a mis 2 hijos y vi que tú no estabas y faltabas tú. Y yo me arrodillé y comencé a llorarle a Dios. Y yo pasé todo el programa de Navidad de hace 1 año de rodillas, orando por ti. Le dije, Dios, no sé dónde está Carlitos, pero donde esté, tráemelo. Te ruego que me des de regalo de Navidad tener a mis 3 hijos, solo por hoy. Tráemelo de donde esté, Señor. Inquiétale su corazón para que sienta el deseo de venir. Y yo orando, llorando todo el culto, pero Dios no me contestó la oración. Y le dice, mamá, yo vine. Y le contó lo que le había pasado y yo llegué hasta la puerta. Pero fulano de tal no me dejó entrar. Me tocó irme otra vez. Y esa persona que lo estaba echando no sabía que había una señora de rodillas llorándole a Dios para que trajera ese hijo. ¿Sabe por qué, hermanos? La iglesia no puede predicar un plan de salvación que la misma iglesia no entiende. Jesús dijo, yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. Por eso dice en el Pentecostés, toma mi Espíritu Santo y con mi poder tráeme gente con levadura. Amén. Yo quiero preguntar, voy a dejar el tema hasta aquí. Mañana termino lo que falta de los símbolos, pero por hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor, Señor, gracias porque cuando vine me recibiste como yo venía? Tú me recibiste a mí.
¿Cuántos? Ok. ¿Cuántas de las visitas están aquí? Yo quiero ver las manos levantadas, las visitas. Les gustaría decirle, Señor, gracias porque aunque tengo levadura, aquí estoy. Y tú me amas y los hermanos me aman y soy bienvenida aquí. ¿Cuántos sienten eso, las visitas? Colóquense de pie porque voy a orar. Voy a orar por ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque o sea, es que el único que nos puede cambiar eres tú. Por lo tanto, para cambiar hay que venir primero a Él. No es que voy a cambiar y después voy a Él. Es que voy a ir, primero tengo que arreglar unas cosas y después voy. Nunca las vas a arreglar porque el único que las puede arreglar es Él. El paralítico, ¿cómo vino Jesús? Paralítico, y fue Jesús el que lo hizo caminar. La mujer adúltera, ¿cómo vino? Pues adúltera. Yo quiero ver las visitas. Colóquense de pie para orar por usted, las visitas, ahí en su lugar. Colóquense de pie. Usted le gustaría decirle, Señor, gracias porque aquí estoy con levadura. Y así vengo y así tú me estás recibiendo. Y yo te quiero pedir que me limpies con esa sangre que derramó el Cordero. Y que yo también sea un pan sin levadura. Pero acuérdense que esto es un proceso. Amén. Tenemos un lindo grupo de amigos, jóvenes, personas que están con nosotros aquí. Ahora yo quiero preguntarle a los hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes llevan cuántos años ya siguiendo al Señor. Pero usted decirle, Señor, aunque llevo tanto tiempo, todavía tengo levadura. Todavía no me la he quitado toda. ¿Les gustaría decirle al Señor, Señor, la levadura que me queda, por favor, quítamela? ¿Les gustaría pedirle eso al Señor? Colóquense de pie los que le quieren pedir eso al Señor. Amén. Todos, porque la salvación es un ¿qué? Un proceso. Y en el proceso estamos todos. Algunos la levadura se les ve por fuera. Ay, que usa esto, que usa aquello. Otros ya no tienen levadura. Por fuera se ven sin levadura, pero la llevan por dentro. Esa es peor. Pues no se ve la levadura en el corazón. Pero de nada sirve que el Señor haya derramado su sangre en la cruz si no se cumple el resto del proceso en nosotros. Amén. Vamos entonces a terminar con la oración y mañana continuamos. Mañana se llama el séptimo sello del Apocalipsis y es el desenlace de este cronograma y van a ver qué hora es ahora mismo en el cielo. Allá faltan 5 para las 12. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de analizar con tu palabra los símbolos proféticos que tú dejaste en el contexto del tabernáculo y que a través de estos símbolos tú anunciaste eventos futuros que se cumplirían en la realidad, en el plan de salvación que Jesús ejecutaría paso a paso para darnos salvación y vida eterna. Pero en estos símbolos también está lo que nosotros, los redimidos, debemos hacer para corresponder a ese gran acto de amor de Jesús, de ser nuestro Rey y Salvador. Gracias porque todos nuestros amigos que están de pie te están diciendo, Señor, gracias porque aunque tengo levadura, tú me recibes en tus brazos de amor. Aquí venimos delante de ti como somos, Señor, que tú nos cambies. Tu palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Gracias porque nuestros hermanos, nosotros inclusive yo, todos todavía, aunque tú has iniciado el proceso en nosotros, no lo has terminado. Todavía tenemos levadura, pero tu palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Ayúdanos para que el día que tú aparezcas en las nubes del cielo, estemos convertidos en panes sin levadura, por la labor y el más grande acto de amor del Cordero. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, queridos amigos. El tema mañana se titula El séptimo sello del Apocalipsis. Tengan todos una feliz noche. Ahí está el rollo profético a la entrada para que lo puedan ver más de cerca. Si alguno le está interesado en adquirir uno, me dice y le anotamos en una listica para ver si los que trajimos le alcanzan.